Hola, muchas gracias por venir y puedes decir tus nombres y la fecha de hoy. Bueno, mi nombre es Alicia Barzamián. Hoy es 19 de diciembre de 2024. Y mi nombre es Benjamín Kemanian o Benjamín Bartán Kemanian. Bueno, y para empezar, no sé si uno de ustedes quieres empezar con tus historias ancestrales, pero puedes contarme un poco sobre lo que sabes de tus antepasados antes del genocidio en Armenia, durante el genocidio. Bien, mis 4 abuelos eran venidos de Armenia, todos escapados del genocidio. Tuve más, no más trato, sino más, estuve más cerca de mi abuela materna, que fue quien me contó varias de las cosas que sufrieron durante el genocidio y durante el exilio, ¿no? Ella me dijo que tenía 5 años cuando el genocidio, era una familia de varios hermanos. Cuando los vinieron a buscar, se llevaron al padre y a los hermanos, y a ella la pusieron arriba de un caballo, la subieron y ella lloró tanto y pataleó que la bajaron, y quedó ella sola con su mamá. Nunca más volvió a ver a su familia, a sus hermanos, ni a su papá, y los obligaron a ir al desierto, a marchar por el desierto. Ella recordaba que mientras caminaba le ponían, ella decía, limón en los labios, supongo que para hidratarse o algo, que se le cuarteaban los labios, bueno, que le dolía, que se cansaba, y que veía cómo en los costados del camino la gente iba muriendo como moscas. Ese es el recuerdo que ella tenía de la marcha obligada, ¿no?, que les hicieron hacer. Después llegaron a los orfanatos, no recuerdo si fue primero Siria o Jerusalén, no me puedo acordar, pero estuvieron en Siria y en Jerusalén, y ahí, bueno, los acogieron, les dieron casa, comida, y ella tenía en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, perdón, un tatuaje, tenía un número tatuado, y los habían tatuado para identificarlos en el orfanato. En Siria eso había sido. Ella conservó toda su vida ese tatuaje. Impresionaba un poco porque parecía como cuando marcan el ganado, ¿viste? Bueno, ellos tenían un número que los identificaba, tatuado. Sí, así que ¿qué pasó a su mamá? Ella se quedó con su mamá, sí, y vino a Uruguay con su mamá. Oh, ok. Sí, pero ella estaba en el orfanato. Después, sí, estaba en el orfanato, y también una hermana sobrevivió. Las 3 vinieron a Uruguay. La verdad que mucho detalle del viaje no me dio. Sí me había dado detalles sobre el genocidio. La gran mayoría de esos chicos y de esa gente que vino no recordaba su fecha de nacimiento. La gran mayoría. Ella sí la recordaba porque ella decía que había nacido el día de la vendimia, y es el día de la vendimia en Armenia, es el 15 de agosto. Entonces a ella la anotaron cuando vino acá, que le dieron sus papeles el 15 de agosto. Pero, por ejemplo, mis otros abuelos ninguno sabía, y les pusieron unas fechas representativas nada más. Sí, ellos fue ¿de cuál pueblo ancestral? Ella era de Erzurum. Pero nunca me contó, ella recordaba eso, ella como tenía 5 años, se ve que era lo único que recordaba. No recordaba otros detalles del pueblo ni nada, nunca me contó. Siempre sus cuentos fueron sobre la manera que los fueron a buscar y cómo mataban a la gente, y bueno, eso. Sí, y hay otras historias de Siria, Jordania, o Jerusalén, perdón. Y ¿sabes lo que sus
abuelos, sus padres estaban haciendo en Armenia por trabajo antes? No lo sé, nunca me contó. Se ve que ella recordó lo que la golpeó. Sí, Al ser tan chica, su memoria fue selectiva. sí. No, ese era el único recuerdo. Sí recordaba cantos y poesías que me las decía a mí, en armenio obviamente. Y lo otro que ella hablaba armenio, porque muchos hablaban turco porque habían sido acogidos por familias turcas. No, en el caso de ella no. En el caso de ella hablaba armenio y fue directo a los orfanatos, o sea, de su pueblo al exilio y del exilio a los orfanatos. Wow. ¿Y sabes algo sobre tus antepasados? Una parte sí, más que nada de la familia de mi mamá. O sea, del lado de la familia de mi mamá, que eran oriundos de Zeytún y Marash, dos pueblos contiguos, uno en la arriba de la montaña, otro abajo, como la tradición dice. De eso sí tengo una parte de la historia. De la de mis padres, no. O muy raleada, muy en el aire, muy poquito. La más simple, o sea, la más corta, es la de la familia de mi padre, que su papá era de Sis, o sea, era de origen sisetí. No sabemos a qué se dedicaban, lo que hacían, pero por algunas conclusiones, por algún material, o sea, mi abuelo fallece cuando mi papá tenía 8 años y queda huérfano con una hermana ya en Uruguay. Por lo tanto, el recuerdo que tenía y lo que sabía de él era muy poco, salvo lo que se fue enterando y lo que fue sabiendo después por una prima que vivía en Buenos Aires y con cuyos descendientes, sus sobrinos, hasta el día de hoy mantenemos mucho contacto y mucha fluidez. Pero por cuento directo, por narración directa de su papá, no sabía casi nada. Creemos haber interpretado en algún momento que se dedicaban a cocinar pan. Y sí que aprendió, estando en Uruguay, trabajando, etcétera, todo, aprendió el oficio de zapatero. Como muchos connacionales, aprendió el oficio de zapatero, trabajó en una fábrica bastante reconocida acá en Uruguay, de la cual mi papá también mantuvo el vínculo con esa familia hasta el fin de sus días. O sea, él como hijo de una persona que había trabajado en esa fábrica y los hijos de los dueños de esa fábrica mantuvieron el vínculo y la amistad hasta que fallecieron, hasta el final de sus días. Era algo muy raro y muy significativo también, de una especie de agradecimiento sincero, sensato por un lado, de protección y de haber creado una determinada amistad. Eso era, o sea, mi papá, Alberto Kemanian, y esa familia eran los Kalemkerian Sinanian, con los hermanos Kalemkerian, en este caso, porque también es una familia que tiene varias ramas, pero en este caso eran Antonio, Santiago y José. Mi padre mantuvo la amistad hasta el final de sus días. Y la parte de su mamá, sí también tuvimos mucho trato, que eran Koniatzi, o sea, eran familias que ya no estaban en territorio armenio, que ya se habían ido con anterioridad, y de lo cual mis abuelos, o sea, mi abuela en ese caso, y mi tío abuelo, de mi tío abuelo me acuerdo muy bien porque fue el que más sobrevivió y tuvimos mucho trato, muchas vivencias con él, mucha experiencia, que fue el que trajo a sus hermanas al Uruguay, a su madre y a su padre al Uruguay. Con él tuve mucho trato y muchas vivencias, ¿sí? Y aprendimos muchas cosas de él, pero ninguno de ellos nos contó lo que verdaderamente pasaron y todo aquello por lo que sufrieron y cómo terminaron derivando y estando acá. Había alguna anécdota
simple o sencilla o colgada por ahí. Obviamente después sí, estando en Uruguay, sí sabemos las dificultades que pasaron, los problemas que tenían para lo que fue la primera etapa donde estaban en cuarentena, después que llegaban y tenían que estar antes de ingresar a los frigoríficos en los lugares de cuidado para lo que sería la descontaminación, o hoy diríamos más bien la desparasitación, ¿sí? Cómo caminaban para todos lados, y caminaban muchísimo y recorrían la ciudad de punta a punta. En el caso de él, sí o sí tenía era un aventurero de todo tipo, y tenía dos actividades notorias. Trabajaba tanto en el frigorífico, después también en el calzado, como sacando fotos. Era uno de los que venía hasta el centro de Montevideo, a la Plaza Independencia, a sacar fotos. Pero, por ejemplo, ninguno de ellos hablaba fluidamente en armenio, hasta que empezaron a tratar con otros coterráneos y con otros armenios en Uruguay. Eran todas familias que hablaban en idioma turco. Pero mi bisabuela, a la cual él trajo al Uruguay, o sea, a su mamá, la mamá de mi abuela paterna, hablaba perfectamente en armenio. Era la única de la familia que hablaba perfectamente en armenio. Vivió también muchísimos años acá en Uruguay. Era una de las cuiric, como se decía, de la iglesia armenia. Era una de las que solita, muy menudita, chiquitita, pero mandaba sobre toda la familia. Era la imagen respetada de toda la familia. En el caso de mi abuela, su hija falleció mucho antes que ella, o sea, ella sobrevivió a su hija. Tenía otra hija más con la que también mantenía contacto, que también tuvo 3 hijos. Esa es la parte del origen paterno. Del lado del origen materno también tenemos dos historias bien diferentes. El papá, o sea, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, que se llamaba Yerchanik Chakerian, nunca supimos nada de él, de su historia previa, por él. Él jamás nos contó, ni a nosotros, o sea, los nietos que tenía en ese momento, o 4, después 2 más, ni a sus hijos. Sus hijos nunca supieron nada de lo que él pasó por él. Pero sí, 2 amigos de él, que también estuvieron en Uruguay, fueron los que le iban contando a la familia, por lo menos es lo que yo recuerdo y lo que yo sé, de lo que habrían sido sus vivencias, lo que había sido su juventud. Y además, como tuvo un determinado vínculo con la iglesia armenia en su momento, también había otras personas que podían dar testimonio y que podían contar lo que había sido su vida. Una de las con las que también tuvimos mucho contacto, mucho trato, era tío abuelo de Anush. Era el doctor Kurkena Aronian, que fue uno de los grandes amigos de mi abuelo, y por el cual sus hijos, o sea, mi mamá y mis tías y tío, conocieron la historia de su padre. Y el otro fue uno de los benefactores de la colectividad armenia, el Parerar, Barón Misak Kuyumjian, que también era amigo de mi abuelo, con el cual tuvieron vínculo y tuvieron algún acercamiento comercial también, en distintas etapas, que también contaba una parte de lo que había sido su historia y lo que se acordaba. Y básicamente de él lo que sabemos es que cuando tendría alrededor de entre 12 y 15 años, hasta donde nosotros sabemos, él habría fallecido calculamos que entre 91 y 93 años, aquí en Uruguay, y cuando tendría entre 12 y 15 años, como a muchos niños, como a muchas familias, lo suben a un carro y él se cae de ese carro. Al transitar en determinado momento se cae de ese carro, y como se cae de ese carro y se escapa, deambula por ahí, se salva. Porque todos los niños que fueron recogidos en ese carro fallecieron. ¿Sí? Sí, eso es lo que contaban en la historia y lo que contaban sus amigos. No sabemos nada de su deambular ni de su ida por el desierto. Sí sabemos que llega a Jerusalén. Sabemos que está en un orfanato,
que está en un orfanato y que ingresa en un orfanato de Parekorzagán, de Unión General Armenia de Beneficencia, pero nunca terminé de definir si era uno de los que administraba o no el benefactor Misak Kuyumjan, Barón Misak Kuyumjan, que luego termina en Uruguay, y si el vínculo entre ellos venía de allí o venía del momento del viaje. Sabemos que viene solo, sin nadie de su familia, y en principio nunca más ve a nadie más de su familia bien cercana. Sí, luego de unos 20 y tantos años se enteran de que tiene una hermana que vive y que estaba en los Estados Unidos. ¿Cómo sabía eso? No sé bien a través de dónde y cómo se conectan, pero él vuelve en determinado momento, yo tengo un recuerdo muy vago de eso, hubo una especie de delegación de Zeytunzi que vuelven a viajar, que vuelven a viajan, y él está en esa delegación, en ese grupo, él vuelve a viajar ahí. No puedo decir efectivamente si esta información fue antes, fue después, entiendo que fue antes, lo identifica, pero nunca se vieron. Si bien mantuvieron el contacto, nunca se vieron, ninguno de los dos viajó para encontrarse. Sin embargo, una de mis tías sí se conecta con uno de ellos, y muchos años después, estamos hablando de años 90 y largo, y después en el año 2003, mi mamá y mi hermano, uno de mis hermanos, en Estados Unidos se encuentran con un hijo y una nieta de la hermana de mi abuelo. ¿Cómo? Porque a través de, entiendo que de una publicación web y de la participación de mi hermano en temas académicos, por el apellido se encuentran con otro especialista, empiezan a contactarse, y a través de comentar quiénes eran o no eran todos, se llega efectivamente a la conclusión de que eran la hija de esa hermana de mi abuelo en Estados Unidos y el nieto de mi abuelo viviendo en Uruguay. Y cuando mi mamá viaja, una de las veces, a encontrarse con mi hermano, su señora, y ya tenía una nieta, o sea, nacida, se genera un encuentro entre ellos. Y ahí, que además mi hermano ya había estado en contacto, pero no se habían visto, tenemos, digamos, la anécdota de que cuando mi mamá lo ve salir a él del ascensor, era como ver a su papá. Era la imagen viva de su papá, en la imagen, todo caminando, que era un hijo de la hermana de mi abuelo. Y cuando él ve a mi hermano, dice que es la foto que él tiene que recuerda de este tío del que le habían hablado. Sí, así. Mis hermanos son mellizos, Yergoriak en armenio, se parecen mucho justamente a ese abuelo materno. Son la imagen viva de él, desde la forma de la cabeza, la parada, la forma de caminar, todo, etc. Y también resulta que ambos, tío, digamos así, hijo de esta hermana que nunca más habían tenido contacto, y mi hermano, los dos habían estudiado agronomía, los dos estaban trabajando en Estados Unidos y los dos participaban de las mismas actividades. Muy interesante. Eso fue fue una de las cosas más llamativas de ese lado, de esa parte. Y del lado de mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, también tuvimos muchas más anécdotas y más conocimiento, porque ella también termina viniendo después aquí a Uruguay con su mamá y con su hermano y otra hermana, ¿no? Que también pasan a tener más actividad, más desarrollo social. Ellos eran Marasí y participan de la vida social de lo que fue y de lo que es hasta el día de hoy Marash en Uruguay. Entonces ahí sí tenemos alguna anécdota más, algún conocimiento, alguna otra, vivencia al respecto, porque vivieron más años y hubo más participación. Tengo tíos, o sea, primos hermanos
de mi mamá que todavía tienen y recuerdan esas partes de eso todo. Creo que en ese sentido, de dos conclusiones, digamos, es que hemos hablado con más de un coterráneo aquí en Uruguay. Alguno lo has entrevistado, bueno, por lo que sé. Ninguno de nosotros tuvo la conciencia en su momento, recién en los últimos años, pero no inicialmente, de tener que grabar y resguardar los testimonios de todas esas personas, de todos nuestros ancestros, para que sirvieran de documento. No tuvimos esa precaución y no se pensó de esa manera. Así como en Uruguay las publicaciones han sido relativamente pocas al respecto del tema, pero sí hemos podido desarrollar otro tipo de vínculo, otro tipo de actividades que en otros países son mucho más difíciles. Y además de ser mucho más difíciles, tenemos hitos en Uruguay como el reconocimiento, o sea, haber sido el país que en primer lugar en el mundo reconoce la existencia del genocidio armenio. Si bien en la primera ley no aparece la palabra genocidio, sí aparece el reconocimiento, producto en el momento en que se conmemoran los 50 años. Y también puedo decir que es ese joven, ese prácticamente adolescente que se cae de un carro, se salva, va al banc, está en el monasterio, hace prácticamente toda la carrera, ¿sí?, religiosa, allí estudia y toma un bagaje intelectual que de otra manera no hubiera tenido. Viene a Uruguay y junto con otros amigos y otras personas, entiendo que en esa de retribución natural a quienes él sabe que lo habían ayudado, lo habían salvado y habían sido sus benefactores, es uno de los fundadores en Uruguay de también Pare Corzagan y de la Unión General Armenia de Beneficencia. Y de alguna manera ese legado nos lo ha transmitido a nosotros. Bueno, sabes mucho, los dos saben mucho. Esa parte es bastante significativa, digamos, Sí. Porque de alguna manera toda la familia siempre tuvo eso, así como en Marash, la parte de la familia Chekmeyan, que es la de mi abuela, en Pare Corzagan también. Mi papá, por ejemplo, que no hablaba en armenio de joven, pero tenía amigos armenios que fueron muy, algunos bastante relevantes también, y muy divertido, venido de Jerusalén, aprendió a hablar en armenio por la familia de mi mamá y por la participación comunitaria, pero su familia hablaba en turco, como gran parte de las familias que estaban en Uruguay. Y luego termina teniendo una vida comunitaria bastante importante, bastante relevante, que él siempre decía y él reconocía que había sido un buen ámbito para poder desarrollarse, y eso fue lo que nos transmitieron a nosotros. Bueno, y quiero preguntarte cómo tu familia materna llegaron a Uruguay, por qué ellos querían ir a Uruguay, si sabes. No lo sé, nunca me dijeron. Sí. Pero vinieron derecho a Uruguay, no es que... Porque hay muchos casos que primero desembarcaron en otro país y después vinieron para acá. No, eso desconozco porque nunca me lo dijo. Siempre se centró en la huida de Armenia y, bueno, de cómo había sobrevivido. Después sé que acá llegaron y acá conoció a mi abuelo y se casaron acá, pero ya estando acá. ¿Y sabes que tu abuela hizo en Uruguay cuando Sí, llegó? mis abuelos pusieron un negocio, pusieron un almacén y trabajaban todos los días, de lunes a domingo. Sí. Hablaban el español con dificultad hasta último momento, si bien estaban viniendo acá y tenían contacto con público, ¿no? Porque hablaban todos los días con público. Sin embargo, les costaba. Después, estando acá, lo único que te puedo decir es que, bueno, yo allá por el año 45, creo que fue, 1945, Armenia hizo un llamado a volver a Armenia a todos aquellos que habían escapado del genocidio,
o los que quisieran volver a poblar el territorio armenio, hubo un llamado. Mi abuelo materno se anotó en la embajada para ir, pero nunca lo llamaron. ¿Por qué? No sabe. Pero si le hubieran llamado, se hubiera ido. O sea, yo no habría nacido acá. Sí. A él no lo llamaron. Llamaron a mucha gente, pero a él no sabe por qué. Nunca preguntó por qué, tampoco no. Simplemente fue, se anotó, pero nunca lo llamaron. Y había mucha gente que De acá, vinieron a Armenia. que hayan llamado de acá, la verdad que no sé. Sí. Pero sé que, no sé si se fue gente de acá, eso desconozco. Pero sé eso, que él se había anotado para volver a Armenia. Sí. Y bueno, yo después veía a mi abuela, por ejemplo, escuchaba mucho la radio, las audiciones armenias, y ella se sentaba al lado de la radio y escuchaba las canciones y las cantaba y lloraba. Lloraba y lloraba, se emocionaba con las canciones y bueno, era su hora, era su vínculo con aquella vida que había tenido. Ninguno de los 4 volvió a Armenia. Sí. Ninguno de mis abuelos volvió a visitar siquiera Armenia. Era ¿Sabes? una época que quizás viajar a Armenia era más difícil, ¿no? Era más largo, más difícil. Ahora es más fácil. Sí. Si hubiera sido en esta época, seguro hubieran ido. Los hubiéramos llevado nosotros, seguramente. Pero no, nunca volvieron. Nunca volvió a pisar su tierra. Y era su recuerdo cuando ella escuchaba esas canciones en la radio. Me acuerdo, tenía una radio grande y se sentaba al lado en el comedor y cantaba y se le caían las lágrimas. ¿Y qué pensaste cuando era pequeña sobre eso? La verdad que uno no le da el valor que tiene hasta que crece y se da cuenta y se lamenta no haber podido haber profundizado más. La verdad que me lamento no haber podido, no sé, hablar más, preguntarle más. Uno cuando es grande lo valora de otra forma. Sí, ¿cuántos años tenías cuando ella se falleció? Falleció, yo ya tenía 35. Sí. Pero es como un proceso, ¿no? Porque uno, si bien yo hablaba con ella, pero bueno, después te casás, tenés tu familia, tenés tus estudios, no tenés tiempo y después va pasando el tiempo y lo vas valorando de otra forma. Una de las fotos más lindas que hay de ella es la abuela, Mamik, decíamos nosotros, de Nazenik, en un balcón con ella embarazada de nuestra hija, Sí, de nuestra primera hija. Sí. Sí. Es una linda foto Sí, que tenemos. Sí. sí. Pero bueno, cuando uno va madurando quizás te vienen otras inquietudes, ¿no? Sí. Pero dentro de todo habló bastante, ¿no? O sea, fue la que contó más. Del resto de mis abuelos nunca los escuché hablar Sí. de eso. ¿No querían hablar? No lo sé. Sí. Mi abuela paterna, yo a mi abuelo paterno no lo conocí, falleció 2 años antes de que yo naciera. Mi abuela paterna era una persona muy introvertida, no hablaba, pero ya de por sí era su carácter. No era ni amorosa ni... Entonces era una relación un poco más distante. Yo veía a la abuela, bueno, sí, pero no era la relación que yo tenía con mi abuela materna. Sí. Era su carácter. Y bueno, mis abuelos maternos tenían el negocio, trabajaron, tuvieron 3 hijas. Mi mamá era la mayor. Y bueno, tuvieron la desgracia de que la hija del medio falleció con 14 años, 2 meses antes de cumplir los 15, de meningitis. Y eso creo que a mi abuela marcó mucho más que el tema del genocidio. Eso sí la marcó. ¿Por qué crees? Porque fue un golpe muy duro. Sí. Muy, muy duro. Mi mamá tenía 18 años en aquel momento, mi abuela, mi tía, la que nunca conocí, tenía 14 y mi tía más chica tenía 4 años. Sí.
y fue un golpe bastante duro. Sí, les costó mucho, reponerse. Parece mentira, pero está quizás no estaba preparada. Bueno, nadie está preparado para perder un hijo, ¿no? Pero a ella fue como un golpe bastante más duro. Pero bueno. ¿Algo más de la vida de tus padres, de tus abuelos en Uruguay que quieres contar? No, bueno, mis padres, mi padre después, con el tiempo, formó parte de UGAB, fue directivo unos cuantos años. De hecho, nosotros estuvimos integrados, yo por lo menos, casi exclusivamente a UGAB, colegio, grupo scout, hasta los 15, 16 años, que después hice los 2 últimos años de liceo en otro liceo, y era como la vida corría exclusivamente adentro de la institución. Así que tuve, yo por mi parte, mis hermanos más grandes no, pero yo sí tuve una vida bastante cerca de lo que era la historia armenia y todo eso. Pero tus hermanas, ¿no? No, eran más grandes y, por ejemplo, el colegio abrió, no había para mis hermanos, no había para más grandes. Cuando abrió la parte del colegio, mis hermanos ya iban al liceo. Sí. Entonces nunca llegaron a ir, yo sí. Porque mis hermanos, uno me llevaba 9 años y la otra 6. Pero yo sí, y en el grupo scout, sí, ellos se integraron al grupo scout, pero claro, iban solo los sábados. El estar toda la semana ahí adentro y después al grupo scout, como que estabas mucho más integrado. Nada, eso. Sí, ¿puedes contarme un poco sobre tu niñez y sí. La escuela? Sí, en el caso de mi familia, de las otras preguntas que hacías, digamos, de la de mi mamá, o sea, la familia Chekmeyan, sé que mi abuelo Chakerian llegó a San Pablo primero, estuvo en San Pablo, y como 2 o 3 amigos de él, entre ellos el doctor Aroñán, ya estaban en Uruguay y eran de su pueblo, eran de su región, decidió venirse a Uruguay y aquí se estableció. Del lado de la familia Chekmeyan, realmente no lo sé, no recuerdo si alguna vez comentaron de que hayan estado en otro lado primero y después hayan derivado a Uruguay. Y del lado de la familia Kemanian y Abedician, sí, estuvieron en Argentina primero. De hecho, una parte de la familia de las dos se quedan en Argentina y luego los otros vienen para aquí, que terminan siendo mis abuelos. En el caso de nosotros, ya como familia, mis padres, mis hermanos, en realidad somos 4 hermanos, yo soy el mayor, y sí tuvimos toda una parte de la vivencia de niños muy influenciada por la vida de la comunidad y en torno a la vida de la colectividad. Los 4 llegamos a ir al colegio y a una parte del secundario, del liceo. Creo que los 4 en distintas etapas participamos, por ejemplo, del grupo scout y de otras actividades de la institución. Otros, mi hermana, por ejemplo, también participó en otra institución de uno de los grupos de danza. Y después, bueno, en la medida que fuimos avanzando en edad y el cambio de los temas de bachillerato, sobre todo, más alguna circunstancia interna de la institución y de la colectividad, los 2 mayores, o sea, mi hermana y yo, nos retiramos a hacer el preuniversitario en otro ámbito. Mis hermanos no, mis hermanos se quedaron. Tuvimos mucha libertad en ese sentido éramos una familia atípica, creo yo, y nosotros le hemos transmitido a nuestros hijos lo mismo en cuanto a tener la formación, tener los conocimientos, pero hacerse cargo y responsable también de sus decisiones con mucha libertad. Nosotros tuvimos la libertad de poder cambiar, por ejemplo, de liceo,
de secundario para desarrollarnos en otro ámbito. Mis hermanos tuvieron la misma libertad, pero decidieron quedarse y hacerlo allí. Y luego uno de ellos sí tuvo que salir porque la orientación de estudio que tenía no estaba abierta por cantidad de alumnos. ¿Y por qué querías cambiar tu deseo? ¿Por qué quería cambiar de liceo Sí. y cambiar de ámbito? Porque habían sucedido algunas cuestiones internas, digamos, comunitarias e institucionales. Si bien había gente que entendía que un joven o un adolescente de determinada edad no podía tomar posición, tenía que hacer sí o sí lo que le decían los mayores. Si hay algo que, bueno, los que me conocen saben, es que no sigo a la manada y tomo mis propias decisiones en cualquier ámbito, a cualquier hora y en cualquier lugar. Por lo tanto, yo consideré que sí podía tomar posición, sí tenía claro qué cosas pasaban, no pasaban y qué es lo que quería hacer para adelante. Y consideré que en ese momento no estaban dadas las mejores circunstancias para quedarme. Además, había todo un tema con el estudio y con lo que eran las calificaciones y la graduación. Pero bueno, no viene el caso el cuento, las anécdotas, por lo cual pude perfectamente irme a otro lugar, que me recibieran correctamente en otro lugar y también hacer un buen desarrollo estudiantil en otro lugar. Esa realidad, que para mucha gente fue en realidad un golpe psicológico, de convivencia, de problemas familiares, etc., yo siempre lo tomé de otra manera. Yo siempre consideré que para mí, para mi personalidad, mi forma de ser, había sido una gran ventaja poder salir a los 15 años a conocer otra realidad o la realidad de la sociedad uruguaya. Porque la vida comunitaria también implicaba una burbuja de alguna manera de autoprotección, de salvaguarda de lo que serían las agresiones fuera. Y sin embargo, esa situación que la mayoría de las veces se daba con la gente cuando terminaba lo que en Uruguay es el liceo, cuando terminaba la formación secundaria para pasar a la universidad, y ahí se encontraban con que había otro mundo, otra vida, otro tipo de gente, otro tipo de grupos familiares. Yo lo pude vivir a partir de los 15 años, conociendo otros grupos familiares, otra gente, otras comunidades, otras vivencias, otras condiciones, etcétera, que me permitieron seguramente desarrollarme de otra manera o tener otro tipo de vínculo con la sociedad. Yo no digo ni bueno ni malo, digo diferente. Y adelantar una etapa. Wow. Y volví muchos años después, invitado por otros amigos, otros conocidos, otros responsables, algunos con el cual hasta el día de hoy seguimos en contacto. Ahí volví a la vida comunitaria. En el medio de eso tuvimos una situación familiar de enfermedades con mis hermanos, tiempos que se perdieron y hubo que recuperar temas de estudio por muchos meses de ausencia, tener que atender una actividad comercial. Entonces unos siguieron la línea, digamos, y recuperaron otro. Yo no, yo preferí tomar ese año todo para trabajar, salvaguardar ese tema y después retomar. Y después de eso vuelvo a integrarme ya casado, prácticamente. Vuelvo a lo que sería la participación como un egresado del colegio y liceo en la comisión administradora y educacional del colegio nuariano de UGAB en Uruguay. Wow. Y a partir de ahí se inicia otra etapa de la vida comunitaria. ¿Y a dónde fuiste cuando me retiré? Sí. Fui a lo que era el Colegio Nacional José Pedro Varela y al IUDEP, al Instituto Universitario, era, ¿no? De enseñanza preuniversitaria. Y después también hice unas materias, un cambio de orientación en el Colegio San Pablo de la Congregación Luterana, donde me invitó uno de los profesores del Liceo Armenio a que fuera para ahí, para hacerlo, sí,
para ver si me integraba o no a esa parte. Y antes de eso, bueno, da igual alguna otra participación comunitaria también tuve, pero a nivel de liga de jóvenes y de otras actividades para jóvenes. ¿Y puedes describir cómo fue el ambiente en la comunidad armenia durante tus niñeces? ¿Cómo fue? Sí, la comunidad armenia aquí en Uruguay durante tus niñeces. No, yo estaba muy a gusto. Sí, Era como una gran familia, ¿no? sí. Era un poco como vivir en una burbuja, porque después me pasó como él, que después mis 2 últimos años de liceo los hice en otro instituto, y ahí como que te abrís a la vida, ¿no? Te das cuenta que que había todo otro mundo que uno no conocía. Sí. Es lo bueno y lo malo, ¿no? Porque lo bueno es estar estar en la comunidad y bueno, conoces a todo el mundo, tenés confianza, bla, pero estás ajeno a muchas cosas, a la realidad de un país. Entonces, no... Fue un cambio grande, pero también en cierta forma agradezco porque me permitió entrar, ver cómo era la vida real de un país, ¿no? Estar en otros ámbitos, conocer a otra gente. Pero en realidad sí fue buena la vida comunitaria, hasta cierto punto fue buena. ¿Y qué piensas? Bueno, yo tengo distintas visiones al respecto de eso. A ver, la primera es que creo que desde muy joven fui absolutamente consciente de que nosotros somos uruguayos. Nacimos en el Uruguay, somos uruguayos, que estamos absolutamente integrados a la vida nacional, a la vida en el Uruguay, sobre todo después de determinada edad. Casi que en el mismo grado, y por nuestra formación, por nuestras cercanías y por lo que fueron los entornos familiares e institucionales, también desde muy jóvenes fuimos conscientes de tener la convicción de que también éramos armenios y que éramos descendientes de armenios que por determinada circunstancia habíamos nacido acá en el Uruguay y no en nuestras tierras de origen o en nuestros pueblos de origen de nuestros abuelos, porque forzosamente habían tenido que desplazarse. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la vida comunitaria, hasta determinadas etapas, determinados lugares, fueron muy buenas, o sea, fue un muy buen ámbito de protección y de salvaguarda de la tradición armenia, las tradiciones, la cultura, obviamente, la religión que siempre estuvo ligada al Estado, a la nación armenia, y toda una situación política y político-partidaria, de la cual nuestra comunidad fue muy partícipe hasta que viene la democracia en Armenia, hasta el año 91, que era una realidad de toda la diáspora, que ayudó a que se mantuviera en contacto y activa muchísima gente interesada, averiguando, sabiendo, leyendo, intercambiando, escuchando la radio, leyendo libros, leyendo semanarios, diarios de distintas partes del mundo y revistas, producto de eso, de algunas instituciones significativas y en aquel momento de los 3 partidos políticos señeros de la diáspora. Y creo que fue una muy buena experiencia, que como todas tiene pros y contras, tiene periodos muy buenos, muy iluminados y periodos bastante oscuros también. La colectividad armenia y los integrantes de la colectividad armenia no dejan de ser integrantes de la sociedad uruguaya, estamos hablando de Uruguay en este caso, Sí. y como tal, y es un tema que costó muchísimo que algunos lo reconocieran, es como ver el corte transversal de toda la sociedad. Hay excelentes personas, hay personas regulares y muy malas personas, hay excelentes familias, familias regulares y familias que, digamos, tienen una actitud eficiente ante lo que es nuestra costumbre de la sociedad occidental y bajo la tradición familiar judeocristiana.
hay comerciantes de primera línea y comerciantes de otra forma de proceder inadecuada, hay excelentes profesionales en distintas áreas y también hay de los otros. Entonces, somos como cualquier sociedad y como cualquier otra comunidad. Eso costaba mucho hablarlo en otra época, costaba mucho que se reconociera. Igual a mí me gusta pensar que no era una cuestión de ignorancia, era una autoprotección. De alguna manera tratar de mantener en alto ese espíritu, porque no se entendía que en realidad se podía mantener en el Uruguay una muy buena y sana convivencia e integración como la hay hasta el día de hoy. Capaz que no habría que dejarlo grabado, pero lo voy a dejar grabado igual porque lo hemos hablado más de una vez. Nosotros era un poco en broma, un poco en serio. Sí. Nosotros en Uruguay decimos, algunos, no todos, que si sumamos a todos los descendientes de armenios que habemos en el Uruguay, nos sumamos todos, si todos siguiéramos la tradición y todos decidiéramos votar a un mismo candidato en una elección nacional uruguaya, no conseguiríamos obtener un diputado, porque no nos alcanza la cantidad de votos. Sin embargo, desde la forma de convivencia y de inserción de los armenios en el Uruguay, en distintos ámbitos, distintas colectividades políticas, en los partidos políticos propiamente dicho, en la universidad, en organizaciones no gubernamentales, en el Estado, en distintos organismos del Estado, entes, etc., conseguimos hacer mucho ruido. Y hacemos, entiendo que, un lobby positivo para la armenidad. De hecho, en este último periodo se han destacado muchas acciones al respecto con vínculos muy cercanos entre organizaciones de la comunidad y ahí yo puedo hablar de mi institución, de nuestra institución, como es UGAP, la Unión General Armenia de Beneficencia, y el Colegio Nubarián, con la educación oficial en Uruguay, con el Ministerio de Educación y Cultura y con la Administración Nacional de la Educación Pública, por la cual hemos conseguido acuerdos y hemos conseguido ámbitos de largo plazo, ámbitos de integración y de trabajo de largo plazo, que están empezando a dar sus frutos a favor de los armenios de Armenia y a favor de procesos educativos en la República de Armenia. Y, por ejemplo, un programa a favor de las mujeres en Armenia, que se llama Empower Her, y de refugiadas de Artsaj en Armenia, que a través de Uruguay, a través de la actuación en Uruguay, están recibiendo capacitación, por ejemplo, en idioma inglés, para poder tener mejores herramientas para desarrollarse en el mundo, desde Armenia, en ámbitos generados desde Uruguay. Sí. Entonces, si tenemos que pasar raya, de alguna manera, los que tenemos vínculo con la economía o con la contabilidad o la administración, en algún momento siempre tenemos que pasar raya, realizar un balance y definir si tuvimos resultados positivos o un déficit. Yo entiendo que siempre hay cosas para corregir, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero el balance es positivo. Que la comunidad armenia en el Uruguay ha tenido un desarrollo positivo, ha tenido una participación importante, una integración muy buena y muy interesante con la propia sociedad uruguaya, y que desde hace muchísimos años, en distintos ámbitos y de distintas maneras, ha tenido una actitud muy positiva con los armenios en el mundo, y en particular desde 1991 también, en esto que a nosotros nos gusta llamar el Nobel Proceso Democrático de Armenia, que es muy difícil también, inmersa en el ámbito donde está y en la geopolítica en la que se encuentra. Creo que los armenios en el Uruguay ayudamos mucho a dar determinados ejemplos a los armenios de Armenia, y estamos recibiendo feedback, estamos recibiendo devoluciones al respecto de eso, lo cual, desde mi punto de vista, nos alienta a seguir trabajando y a seguir desarrollando esta tarea, a tomar nota de lo que haya que corregir,
lo que haya que hacer de otra manera, pero a seguir trabajando. Y seguir trabajando a nuestras edades significa poder darle el ejemplo positivo a las generaciones que vienen atrás nuestro, que tengan la misma convicción que tuvimos nosotros y que a su manera, con su estilo, con sus conocimientos y su tener que ganar experiencia, sigan trabajando para eso. Sí, bueno, gracias. Y iba a preguntar un poco más sobre tus niñeces, pero estamos hablando sobre otras cosas también. Pero, ¿ustedes hablaron armenio en tus casas? Poco. ¿Un poco? En casa, poco. En nuestra casa, diríamos que poco. Porque también teníamos esa discusión de tienen que ir al colegio, no tienen que ir, tenemos que darle libertades, otras cosas. En las casas familiares nuestras, en la casa de mi abuelo materno, sí, mis tías, o sea, yo siempre digo, cuando yo nací, alrededor mío se hablaba en armenio. Y los primeros años que empecé a ir a otros colegios, que no era el colegio armenio, sí, yo había cosas que no entendía. Hasta que aprendí a hablar en español, porque en mi alrededor, en mi entorno, se hablaba en armenio. Mi abuelo hablaba en armenio, mis tías hablaban en armenio, mi mamá con mi abuelo y mis tías hablaban en armenio. Lo que pasa es que eso pasó con la gente que vino. Exacto. Directo de Armenia. Sí. Entonces, por ejemplo, mi hermana mayor, en el jardín de infantes la llamaban a mi mamá y decían que este chico habla, no se le entiende lo que habla. ¿Y por qué hablaba en armenio? Porque mi bisabuela le hablaba en armenio a mi hermana. Sí. Pero eso se va perdiendo después con las generaciones. Ya nosotros ya no hablamos, mis padres no me hablaban en armenio en casa, a no ser que quisieran decir algo que otro no quería que entendiera. Ahí sí. Pero, y ya nosotros tampoco, y a nuestros hijos tampoco, la verdad que no. Sí. Sí, después en la vida más ya comercial y de estudio fuera de la comunidad, pero al tener mucho vínculo con actividad comercial, con negocios de atención al público, ya desde chiquito, rápidamente empezás a hablar en armenio. Nosotros teníamos igual también mi abuelo en ese sentido, el que yo conocí, con el que conviví, que era mi abuelo materno, tenía también una formación, justamente tenía formación religiosa y era muy estudioso para sí mismo. Y por ejemplo tenía un grado de respeto tal que, porque yo lo llegué a escuchar y a su vez mi madre me lo transmitió y mis tías era así, ellos llegaron a tener un comercio al público bastante grande, importante, en una zona de Montevideo, y cuando estaban entre ellos hablaban en armenio, pero mi abuelo había dado la instrucción, él no daba órdenes, fue una persona que hablaba muy poco, pero sabía hacerse imponer con sus ideas y su forma de pensar, que cuando entraba un cliente o había alguien que no hablaba en armenio, no podían hablar en armenio porque era una mala imagen que pensaran que estaban hablando mal del resto y había que hablar en español. Y cuando estaba mi abuelo, que era una anécdota más graciosa, contaban en la época mis padres eran novios, cuando estaba mi abuelo en la mesa no se hablaba ni una palabra en turco, se hablaba todo en armenio, si bien mi abuela hablaba perfectamente en turco por su origen manasí. Cuando mi abuelo, que tenía la costumbre de irse a dormir muy temprano y levantarse muy temprano, se retiraba y se iba, mi abuela con su futuro yerno, o sea con mi padre, se divertían hablando en turco. El conocimiento que tenían, lo ponían en práctica ahí, pero con él no. Y después, otra cosa graciosa, yo siempre consideré que, y viene un poco también del tema de lo que había sido seguramente lo muy duro que lo habían pasado cuando eran niños, todo lo que habían pasado hasta llegar, formar sus familias, todo el tema de los matrimonios arreglados, que es una realidad también de esa época, donde casaban a unos con otros, relacionaban a las familias y tenían un vínculo o de pueblos o de amigos o de conocidos, que no era a lo que nosotros estuvimos acostumbrados y estamos acostumbrados hoy. Sería impensable en esta época, si bien en otras sociedades aún se mantiene. En nuestro caso, a mí me gusta pensar, y así a veces lo transmito,
que mi abuelo materno, el que conocimos, con el que convivimos y que llegó a tener sus 6 nietos, casualmente 3 nietos y 3 nietas, con distintos tipos de convivencia. Cuando mis hermanos menores, que son mellizos, empezaron a crecer y los empezó a ver, yo tengo la idea de que él ahí se sintió realizado, es decir, cumplí mi tarea y cumplí mi condición. ¿Por qué? Primero porque eran muy parecidos a él físicamente y en los ojos, tenían los ojos claros de él. Uno de ellos además es idéntico en la forma de caminar, moverse, pensar, estudiar, todo. Y porque eran los únicos que, sin tener la menor idea de lo que estaban diciendo y lo que estaban repitiendo, hablaban en turco adelante de mi abuelo y mi abuelo se reía. ¿Por qué hablaban en turco? Porque digo que ellos no sabían lo que estaban diciendo, lo que estaban repitiendo y lo que era. Porque repetían las cosas que decía mi padre. Mi padre hablaba y decía normalmente lo que todos los armenios sabemos como tradición: nunca insultamos en idioma armenio, insultamos en idioma turco, y los peores insultos que conocemos, y muchas veces nos divertimos diciendo en la calle o en un aeropuerto o en una gran superficie comercial para que nos escuchen y nos reírnos de todo ese tema. Mis hermanos chicos lo repetían y mi abuelo se reía. Y yo siempre consideré que esa cuota de tolerancia, ese verlos a ellos, era, bueno, bien, mi paso por la vida ya tiene donde trascender y tiene de alguna manera cómo continuar. Es una forma muy propia, digamos, de pensar. ¿Por qué son los insultos en turco? ¿Por qué? No lo sé. Sé que es una tradición, sí, y que toda la familia, etcétera, sí, todo, siempre se transmitió. Si bien obviamente hay palabras para insultar en armenio y hay traducción, es como que tiene un doble significado. Por un lado, cómo suena el decirlo, cómo se pronuncia y cómo suena, y por otro lado, las traducciones son un poco divertidas también. Cuando uno empieza por entender qué es lo que dice ese insulto, a qué nos estamos refiriendo, para nosotros, sociedad occidental, viviendo de este lado del mundo y estas condiciones, es hasta divertido a qué se refiere, pero se usa como insultos gruesos. No solemos insultar en armenio. De hecho, si nos preguntás a todos lo que hayas podido entrevistar, sí, salvo algunas palabras sueltas, no tenemos frases hechas concretas para insultar en armenio. Ahora, si nos preguntás en turco, te podemos decir una colección de ellas. Sí, qué interesante, no lo sabía sobre eso. Sí. ¿Algo más que les gustaría decir sobre tus niñezas, la comunidad armenia durante tu... No, yo creo que lo único que no dije cortito, Alicia lo transmitió de alguna manera, es que esa etapa fue muy buena, era una etapa de mucha confianza, digamos, donde la convivencia en el colegio, la convivencia institucional, era realmente donde todos cuidaban a todos. Y donde podíamos estar sin que nos cuidaran. Exacto, donde todos nuestros padres, tíos, familias, todos sabían que si estabas en ese ámbito, estabas cuidado, estabas protegido. No iba a pasar nada. Y todos los papás, fueran tus tíos o no, fueran tus padres, tus tíos o no, eran una persona que te estaba cuidando y que te iba a cuidar, y otros amigos nuestros o otros sobrinos o primos nuestros sabían que nuestros papás eran iguales. Donde los sábados, por ejemplo, que era el día más allá de los horarios de colegio, era el día tradicional de reunión, y donde a veces te pasabas todo el día adentro de ese ámbito, unos padres pasaban a buscar a otros niños y donde todos nos terminábamos yendo juntos, repartidos porque los padres que tenían autos llevaban a todos los demás que no podían. Era otra vida, era otro mundo, otra condición social, otras características que hoy no son repetibles. Sí. No es trasladable y no es replicable. Por eso también cada situación, cada condición de la vida comunitaria, de la vida de la República de Armenia, de los partidos políticos armenios, yo considero que es un error tratar de replicarlas o trasladarlas en paralelo. Solo pueden ser
miradas y de alguna manera medidas y evaluadas conforme a su tiempo. Sí. Y a su coyuntura y circunstancias de cada momento. Considero que es un error, es injusto y además se sacan malas conclusiones erróneas cuando se intenta trasladarlo a esta época. Sí, entiendo. Y te daría un mensaje, no sé si un mensaje final, pero una idea que también cuesta mucho transmitirla, cuesta mucho que se acepte, y con la que yo estoy convencido que hay que insistir, que es, así como el genocidio marcó evidentemente toda una época y lo que fue la vida posterior de casi todos los descendientes de armenios que hoy estamos por el mundo, y también de las familias que quedaron viviendo en esos territorios armenios, que después estuvieron obligados a relacionarse con otras poblaciones y a tener otros padres porque no había hombres armenios, por ejemplo. Fue un hito, digamos, hasta el año 1915-1918, en que termina la Primera Guerra Mundial. O sea, también todos sabemos que el proceso no es 1915, en realidad podemos decir que comienza en 1886, 1889, donde también tenemos que aceptar que antes de eso hubo aproximadamente 600 años de convivencia, y de una convivencia absolutamente integrada. Luego se produce ese quiebre y el proceso de 1886 en adelante, que tiene la fecha significativa el 24 de abril de 1915, y que en realidad se termina cuando finaliza la Primera Guerra Mundial. Vienen los distintos tratados, los acuerdos, etcétera, hasta la independencia, digamos, de la Primera República de Armenia, el 28 de mayo de 1918, viene la época soviética a partir del 29 de noviembre de 1920. Hay que explicarle muchas veces a la gente que no lo sabe, que tampoco es casualidad lo acontecido en el año 1965 en el Uruguay, porque eso también es producto, al cumplirse, al momento en que se iban a cumplir los 50 años del genocidio, que en Armenia también en ese momento recién, digamos, la condición de gobierno rusa levanta, digamos así, determinadas restricciones y comienza a poder hablarse libremente y sin persecuciones de ese tema, porque hasta ese momento no se hablaba. Y obviamente después, del 21 al 23 de septiembre, que es el proceso de la Última República, en 1991, se genera otro nuevo hito, otro nuevo ámbito, y comienza otra etapa de Armenia, que es la que estamos viviendo hasta ahora, y que no es para nada comparable con todo lo vivido anteriormente, y que a su vez dejó en claro que los armenios de Armenia y los armenios en el mundo no se prepararon para esa etapa, no nos preparamos. Si bien era muy joven yo, en ese caso, en esa etapa, no me considero por fuera del tema, no estábamos preparados. Y en ese ámbito y en esa cuestión en particular, los partidos políticos armenios de la diáspora, que eran muy fuertes en la diáspora y todo, no estaban preparados para pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer si un día podemos participar en Armenia? Y podemos ser parte del gobierno de Armenia y podemos presentarnos ante la gente. Claro, lo primero que sucedía y que era inadecuado es que la población de Armenia no nos conocía. Sí. Y hasta el día de hoy hay muchas cosas que no conoce y no reconoce y recién está empezando a entender. Entonces, bueno, un poquito volviendo a lo de atrás, hoy o antes en la nota, creo que es injusto comparar con las condiciones actuales. Es una nueva etapa, son nuevas condiciones. Armenia tiene un futuro muy difícil, con muchas dificultades, con un entorno muy complejo alrededor, pero como siempre es muy valiente tratar de ser de alguna manera la única república realmente democrática en medio de los distintos regímenes en los que se mueve. Y en ese caso puntual, desde Uruguay, creo que tenemos que seguir siendo un muy buen soporte para eso, demostrando que es valioso tener un proceso democrático
es útil, es muy bueno para la población, es bueno que la gente tome sus decisiones, pero se haga responsable de ellas, sin desconocer que también hay que tener mucha preparación para eso, que hay que tener buenas cancillerías, que hay que tener mucho conocimiento de lo que pasa en el mundo y que de alguna manera hay algunos armenios en el mundo que tienen otros accesos y otros contactos y otra llegada, no han hecho el lobby suficiente a favor de Armenia y de los armenios. Hay un debe ahí. Y que nos vendría muy bien aprender de otras sociedades y de otras comunidades que lo han hecho mejor. Estamos a tiempo de corregir, pero hay cosas para cambiar y para hacer. Para asegurar la sobrevivencia de la cultura armenia, la tradición armenia y la República de Armenia. Sí, bueno, ¿pueden contarme cómo se conocieron? Sí. Es bastante fácil. Okay. Obviamente nos conocimos conviviendo en el ámbito comunitario y de del toda la colegio, vida. nos conocemos Sí. de chicos, pero graciosamente, digamos, la primera vez que ella viaja a Armenia, la definición era Año 86. más o menos así. La última persona en el mundo con la que me Es casaría. el último hombre exacto. sobre la tierra con el cual me casaría. No sé por qué, también, porque no tenía nada que ver. Sí. Y un año y Un año poquito. después. Sí, un año después nos de noviamos. ¿Sí? Sí. Así que, ¿puedes contarme sobre tu viaje a Armenia? ¿El primer viaje? Sí. Sí, yo tenía 21 años, fui con mi mamá a conocer Armenia, fuimos en una excursión que salió de acá. Era como, había empezado a moverse ese tema, perdón, porque antes había habido muy pocos, en el 70 y algo había habido una excursión y ahí ya como que se empezaba a viajar un poco más. Salieron 2 excursiones de acá, distintas. La verdad que me encontré con un país que bastante amable, la gente muy amable, muy venía y se acercaba y te hablaban. En el 86, sí, todavía estaba bajo el régimen soviético. Bueno, estaban bastante restringidas sus libertades, su expresión. No había... los negocios no eran como ahora, ni mucho menos. Había poca Diversidad. Poca diversidad de productos. La gente se vestía diferente. Entonces, claro, uno iba por la calle y todo el mundo te miraba, todo el mundo te hablaba. Sobre todo, en un momento yo le dije a mi mamá, no hablemos en armenio porque todo el mundo se acercaba. Pero me encontré un país muy culto, mucha cultura. Todos cantaban, todos bailaban, todos leían. Y bueno, quedé bastante impactada por eso, ¿no? Incluso me hice algunas amigas que se acercaron a hablarme porque yo hablaba en Armenia y nos invitaron a la casa, o sea, un país muy, muy, muy abierto en ese sentido. Pero era como vivir en los años 40, ¿no? Y bueno, después tuve la oportunidad de volver en el año 2011, totalmente diferente, ya bastante más occidentalizado. Y volví en el 2019. Sí, porque nuestra hija en el año 19 se fue a hacer el voluntariado a Armenia. Estuvo con Bertolt, estuvo unos meses y después consiguió un trabajo y se quedó a vivir hasta el 2022. Tuvo 4 años. Entonces, bueno, yo el 2019 fui a verla para su cumpleaños y ahí sí recorrí, porque en el 2011 habíamos ido con el grupo Scout a hacer un campamento que hacían ellos. UGAP tenía una especie de camp y fuimos con otra
con la delegación de Irán y la del Líbano, y bueno, compartimos. Y no tuve oportunidad, fuimos 2 veces a Yerevan, estábamos en Dilijan. No tuve oportunidad de ver mucho en Yerevan, pero bueno, igual ya estaba bastante occidentalizado. En el 2019 sí, ya me quedé en Yerevan y paseé y recorrí mucho más. Pero bueno, es como, es la sangre que tira, ¿no? Uno es como que vuelve con una fortaleza muy grande. Después se va diluyendo un poco, ¿no? Aunque uno siempre tiene el sentir, porque tenemos sangre 100% armenia. O sea, yo no tengo otra descendencia, sino toda armenia. Pero bueno, la verdad que las veces que fui a Armenia, en las distintas circunstancias, yo volví muy como con el nacionalismo acentuado. Sí, bueno. Sí. Las 3 experiencias distintas, pero las 3 buenas. Sí. Sí, ¿quieres hablar sobre tus experiencias en Armenia? Sí, tuve varias oportunidades para ir que no tomé, que no aproveché, por lo menos 3 anteriores en las que no fui, inclusive por temas laborales que eran bastante complejos. En el momento que hubiéramos podido ir los 4 juntos, o sea, mis hijos, ella y yo, en el año 2011, no pude ir en ese momento. Y después fui, sí, en una experiencia muy, muy buena, muy gratificante, porque a su vez pude ir con una de las personas con las que también había trabajado mucho acá en la colectividad, con la que tenemos un vínculo muy fuerte, siendo familiares lejanos de pueblo, de tema de mi padre, pero no familiares directos de sangre, y teniendo muchos amigos en común. Entonces, hacer ese viaje en ese momento, celebrando los 70 años de esa persona, ante una invitación de su hijo para él, con su hijo que es como un hermano menor para nosotros, para mí y para mis hermanos, es uno más. Había otro más que lamentablemente falleció hace 3 años. Fue una experiencia muy buena, muy gratificante. Creo que fui en un momento ideal para lo que yo esperaba. Yo muchas veces no había querido ir ante la idea de decepcionarme más de lo que hubiera sido la gratificación. Obviamente no me refiero a una gratificación económica, sino a la espiritual, personal, y que eso llevara a que menguaran las fuerzas o las ganas de trabajar por la armenidad. Finalmente no sucedió. Pude ir en un momento muy particular, pude visitar Artsaj, pude estar también 3 días allí, que fue una muy buena experiencia. Pude visitar varios colegios, porque también estaba bajo la organización. Yo era dirigente en ese momento, era presidente de la institución también, y tenía otro nivel de contacto y otro nivel de vínculos. Pude conocer lo que considero la magnífica obra de algo impensable, como el colegio de UWC en Dilijan, que la gente lo tiene que conocer y tiene que saber además que es una de las formas por las cuales los no armenios del mundo tienen la posibilidad de ir allí y después convertirse en pequeños embajadores, ¿tá?, de la armenidad en distintos lugares del mundo. Pude conocer a la gente, pude ver la forma de vida de muchas de las personas, de algunos jóvenes que inclusive tuvimos una linda anécdota también cuando al día siguiente de nuestra llegada, la llegada a Armenia fue llegar a Armenia, entre otras cosas porque estaba la situación del cambio de visa, de la condición documentaria, digamos, de quienes íbamos de Uruguay, y del grupo que íbamos, que nos terminamos juntando por distintos motivos en el vuelo de París a Yerevan. Los que hablábamos en armenio éramos solo 4 en realidad, e iban 2 familias con niños chicos, ¿no?
Una que era prácticamente como nosotros, partícipe de la actividad acá, y otros también uruguayos con su familia y todo, pero que no eran tan partícipe de la comunidad, si bien los conocíamos. Y la llegada a Armenia y el trámite en el aeropuerto fue una maravilla de aprendizaje, de trascender de la época soviética a la época armenia. ¿Tá? Solo voy a decir que yo justamente cuando volvía de ese viaje, tenía que volver a Uruguay y a los 20 días tenía que volver a viajar a París. Ah, sí. Y a Suiza. Sí. Por lo tanto, si había un problema que yo no podía tener, era con mi pasaporte. Y que no tenía por qué tenerlo. Pues en Armenia lo tuvimos. Y se resolvió de una manera maravillosa, que no vamos a contar, pero que es típica de una película o un libro de la época soviética. Sí. Sí, es así. Pero se resolvió increíblemente. A las 3 de la madrugada, consideremos siempre que los que viajamos desde este lado del mundo llegamos en la madrugada de Armenia. Además teníamos un familiar de esta otra parte, de esta otra familia, que nos estaba esperando, además de gente de la delegación. Y pasaron dos cosas maravillosas. Una, que cuando ese familiar, que yo ya lo conocía, yo ya lo había visto en Uruguay, tenía un conocimiento con él, etcétera, todo, se sube al auto. No, yo lo llevo, ok, nos subimos al auto con él, que también era llamativo ese auto en Armenia, pero ya sabíamos, iban preparados para esas cosas. Se sube al auto, arranca el auto, se pone a manejar y a los 3 minutos le digo, te tengo que decir algo, manejas igual que tu padre. Sí. Sí, y en realidad, dadas las circunstancias de Armenia, la vida, etcétera, todo, es una persona que no vivió con su papá, no tuvo la convivencia permanente, siempre estuvo en contacto, siempre tuvo contacto con su familia, pero no tuvo la convivencia padre-hijo. Bueno, era la misma persona que yo conocí de chico y que convivió con la familia de mi madre un montón de años. Porque el papá era uruguayo. Porque el papá era uruguayo, pero él nació en Armenia y se Sí. quedó a vivir con su mamá en Armenia. Bueno, era la misma persona vista 40 años después. Idéntica, esa una. Y la otra, mucho más significativa, digamos, para mí, eso era parte de una anécdota. A la mañana siguiente, una de las chicas del grupo de jóvenes que nos iban a atender por el tema institucional, todo, me dice, ¿vos sos el papá de Artín? En Armenia, de una chica de Armenia. Le digo, sí, claro, le digo, sí. Me dice, porque yo lo conocí cuando vino con el grupo Scout, así, y te busqué en las redes, me dice, por el apellido, y me di cuenta que era el tenis. Entonces, claro, la habíamos conocido. Obviamente era Sí, maravilloso. Claro, la Que habíamos llegues a conocido, Armenia. era parte del Del grupo en grupo ese Scout momento. armenio. Sí. Y que había estado ayudando. Sí, yo he ido con mis 2 hijos en el 2011 Sí. al campamento Scout. Él no había ido. Entonces, que llegues a Se Armenia acercó y que una y le chica dijo, joven de la delegación, etcétera, que estaba con otra Sí. persona, se acerque y te diga, vos sos el papá de Artín, en ese caso de mi hijo, es maravilloso. Sí. Es una cosa que es irrepetible. Y después, sí, es una vivencia muy personal. Yo considero que, o sea, en realidad las pruebas nos dicen, los hechos nos demuestran que nosotros somos, en la colectividad armenia del Uruguay, así como en muchas colectividades armenias de la diáspora, somos mucho más producto y reflejo de lo que fueron después las colectividades muy fuertes del Líbano, o sea, de Beirut, así como fue la de Siria y después la de Francia. De hecho, siempre la colectividad armenia del Uruguay fue mucho más reflejo de la colectividad armenia en Beirut. Sí. Inclusive por la forma de hablar, por el idioma, por las costumbres, por la alimentación, por los libros y por la orientación política. Y lo que a mí me sucedió en particular es que, por ejemplo, yo muchos años antes ya había viajado a Grecia. Y a mí me pasó que estando en Grecia, un día a 65 kilómetros de Atenas, en una excursión, llego a un lugar, o sea, la anécdota es, en una excursión en ómnibus que estaba haciendo en ese momento, el ómnibus toma un atajo, una parte de la ruta, sale hacia un pueblito. Y cuando hace una curva, el ómnibus, yo tengo la imagen patente hasta este momento, a mi izquierda veo un lugar
con sombra, con un parral, una parra, ¿sí?, de vides, como hay en Armenia y como había en la casa de mi abuelo, acá, la que yo tengo el recuerdo, donde había 4 viejitos, 4 personas mayores, jugando al tablí, jugando al backgammon. Y esa persona, una de esas personas era la imagen viva de mi abuelo, pero eran el fenotipo del armenio que nosotros conocimos, de nuestros abuelos. Desde la forma de la cabeza, la gorra, los pantalones, como lo tenían puesto, la camisa y la forma de hablarse entre ellos. Y Juan, yo me bajé ahí a verlos, etcétera, todo, y dije, esto es mi parte ancestral, es acá. Porque siempre tuvimos también cierta convicción y sabemos que la familia que vino de Konya, etcétera, todo tiene un origen griego, Sí. más que esa parte armenia. Sí. Y después lo mismo puedo decir que no lo viví en el territorio armenio, pero sí lo viví ya, eran 14, 15 años después, en Artsaj. Yo cuando llegué a Artsaj y cuando convivimos con la gente de Artsaj, con el colegio, con las maestras, con la gente de ahí, esta es la armenidad que nosotros, sobre la cual nosotros construimos y nos criamos y vivimos y defendemos. La de la Armenia de hoy, la de la Yerevan de hace unos años y de hoy, mucho más cosmopolita, mucho más europeizada sin duda, mucho más occidentalizada. Pero la construcción de alguna manera, porque es una construcción, de armenidad que recibimos nosotros y que fuimos desarrollando, yo personalmente la encontré en un pueblito de Grecia y notoriamente en lo que era Artsaj, del año 2015-2016, que llegué a estar en la frontera también. Tengo fotos en la frontera que te preguntaban si querías o no sellar el pasaporte, lo que sea, y que después te decían si estabas o no marcado por las listas de los azerbaiyanos o no, etc. Ese es el recuerdo que yo tengo, y sí me gusta el desarrollo que tiene Armenia. Creo muchísimo en el esfuerzo que han hecho muchas personas para el desarrollo de todo lo tecnológico e informático en Armenia, en constituir Armenia en un polo, en un hub de la región. Para todo eso creo que es un buen camino de salida, un buen camino de desarrollo y una buena integración con distintos países y distintas sociedades. Entiendo que vale la pena el esfuerzo. Y creo siempre en la educación como herramienta para la superación del individuo y para la integración. Y para lo que hoy, por ejemplo, en el Uruguay se llama la construcción de ciudadanía. Sí. Así que en general destinamos una buena parte de nuestro tiempo extra, o del que podríamos dedicarle a la familia o a un hobby o a otras actividades para tener otro crecimiento económico, a actividades que tengan que ver con la educación, pero que repercutan directamente en temas de la colectividad o de los armenios en el mundo. Sí. Y hablaste un poco sobre la armenidad de Beirut y de Uruguay. ¿Cómo describirías la armenidad en Montreal específicamente? Bueno, lo que diría justamente es que somos mucho más reflejo de la armenidad que se construyó saliendo de Armenia, en este caso en el Líbano, en el tipo de comunidad que se constituyó en el Líbano, que la que perduró en Armenia. También tenemos el tema de Aremedas Hayeren y Arebelas Hayeren, que hoy se está llevando por un camino. En Uruguay es raro, pero es importante decir que hemos tenido duros enfrentamientos, serios enfrentamientos con gente que por ejemplo, ha criticado que en mi caso yo, junto con otras personas, siempre planteamos y desarrollamos políticas de integración y planes de integración para que los niños y los jóvenes en el Uruguay aprendan el armenio de Armenia, para que se puedan comunicar en armenio con sus pares de Armenia. Y sin embargo hay gente que considera que eso está mal y que es un error
y que es una política contraria a la armenidad, porque nosotros mismos estaríamos trabajando para que se pierda el idioma armenio occidental. Y no es así. Hay organismos, otras instituciones, la propia iglesia, ¿no? Echmiadzin, que se preocupan de mantener el idioma, mantener la tradición, mantener las dos fuentes, digamos, las dos raíces idiomáticas. Nosotros, en ese sentido, tratamos de ser un poco más pragmáticos y facilitar la integración. Y facilitar la integración es que la gente se entienda, antes que nada, que a nivel de comunicación decodifique claramente el mensaje. También sabemos que es un poco risueño, es divertido hasta determinado punto, después deja de ser divertido, que los armenios de Armenia tienen una visión de las cosas. Los armenios que terminaron constituyendo una colectividad muy fuerte en Siria dicen que son más armenios que los armenios de Armenia, de la misma manera que los que vivían en Beirut y se constituyeron una colectividad muy fuerte también en el Líbano, en Beirut, se consideraban más armenios que los armenios de Armenia. Y eso pasó después en Francia también. Bueno, creo que es algo que no aporta, no contribuye, y que todos desde nuestro lugar tenemos que saber que tenemos una forma de contribuir y no hay un armenio más armenio que otro. Pero para eso, y también desde la República de Armenia, en este ejercicio de la democracia y de generar nuevas políticas y de entenderse, y por lo cual se tienen que preocupar antes que nada de la sobrevivencia, eso es un hecho, también tiene que haber algunos, lo que llamamos en otros ámbitos, planes directores o planes maestros, master plan o business plan, ¿sí? Por los cuales desde Armenia se establezcan determinados parámetros, determinadas construcciones, que todos estemos dispuestos a apoyar y a contribuir. Ese ejercicio todavía nos falta, todavía hay que trabajar para llegar a unificar ese trabajo mucho más efectivo por la armenidad. Ese es mi parecer en este momento. No sé el de ella. Casi nunca hablamos de esta parte del tema porque a veces tenemos visiones diferentes o capaz que digo mucho más de madre y de joven, y yo a veces lo miro desde otro ámbito. Solo me gustaría decir una sola cosa, que también es un orgullo para los dos, que en determinado momento, sola, por su propia decisión, también influenciada como por otras cosas, porque justo había fallecido mi mamá, cuando nuestra hija decidió irse a Armenia a hacer un voluntariado, que lo decidió sola y consultando con otra amiga que ya lo había vivido y con otra experiencia y todo. Por un lado fue una sorpresa y por otro lado fue una gratísima sorpresa y un orgullo que decidiera sola irse sin saber el idioma, porque no sabía hablar en armenio, por más que le sonara en el oído, por más que escuchara música, por más que hubiera vivido en familia con eso, no hablaba el idioma. No le interesaba el tema armenio. No le interesaba, entre comillas, decía el idioma armenio, aunque si hablabas en profundidad con ella, lo que ella decía es: no me gusta el tema de la guerra y no me gustan las imágenes de la guerra y los enfrentamientos al respecto de eso. Sin embargo, cuando estuvo allá y estuvo 2 veces con la mochilita pronta y los documentos prontos por si tenían que evacuar, nunca se quiso venir estando en guerra y prefirió quedarse con sus amigos. Ella estuvo en el 2020 y también estuvo con el COVID. Días de la guerra de Artsakh. Ah, sí. Sí, estuvo allá y decidió quedarse allá. Yo la quise traer, Y no quiso. le ofrecí traerla, la quise traer, hice todos los contactos, todo, y me dijo que no se venía, que se quedaba. Sí. Y también tuvimos otro evento familiarmente complejo, extraño, que es verano 2021, o sea, 2020, 2021, nosotros dos fuera de Uruguay, también viviendo por tema laboral, etcétera, en otro lado, 7:30, 8 menos cuarto de la mañana, llamada telefónica: hola, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, no sé. Estaba mi hijo en aquel momento. También había porque ido mi hijo 3 había meses. ido a pasar las fiestas del 2020, como mi hija no venía,
y nosotros ya no íbamos, yo ya me iba a Paraguay, él se fue y se quedó 3 meses con ella. Bien. O sea que ellos estaban juntos. O sea, en nosotros dos estábamos juntos Sí. en Paraguay y ellos dos estaban juntos en Yerevan. Llamada Sí. telefónica, como voy a hacer ahorita, bueno, y le primero febrero. bueno, creo que fue. primeros días de febrero. Por ahí no Sí. me acuerdo bien. No se asusten, bueno, ¿qué pasó? No. Van a recibir noticias enseguida que hubo un sismo, un mini terremoto, etcétera, todo. Estamos bien. Estamos todos en la calle. Y ahí nos empezaron a contar todo. O sea que también en la distancia Habían evacuado todo. vivimos la experiencia de lo que fue un pequeño terremoto, nada que ver con el del año 1988, obviamente, en Armenia, con ellos allá, fuera de su casa y todo, y explicándonos cómo era todo el proceso y todo lo que les habían dicho, todo lo que era la revisión, etcétera, todo. También algo impensable en otra época, poder estar conectados en vivo, en directo, digamos así, con una comunicación abierta, hasta que pasó todo el tema y los dejaron volver a su departamento después de que habían pasado las réplicas del terremoto, del movimiento sísmico. La municipalidad había ido a revisar la zona, había revisado también el edificio de ellos, los vecinos y todo, y liberó que volvieran. Entonces, no deja de ser una experiencia fuerte también que estando lejos y con ellos dos en Armenia pasara eso, estando juntos ellos acá y estar en comunicación de esa manera y todo. Entiendo que son vivencias que no todo el mundo las va a tener. No, claro. No, qué interesante. Y sí, vamos a hablar un poco sobre la comunidad armenia aquí, ahora, hoy en día. Y ¿cuáles son los desafíos en la comunidad en Montevideo ahora? En tus... Se lo dejo a él. Sí, pero ¿cuál es tu visión, Tu visión. sobre todo eso? No tiene que ser lo mismo como él. No, creo que es un poco, se hace cada vez más difícil a medida que vamos sumando generaciones mantener la armenianidad viviendo en otro país, obviamente, ¿no? Yo creo que el desafío para mí, el eje sería mantener el colegio vivo, como para formar en armenidad, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día expandirse, ¿no? Porque estamos en otro país y bueno, las generaciones se van cruzando. Yo no lo veo mal lo de expandirse, sumar gente que no sea armenia, pero siempre manteniendo las costumbres y las tradiciones, inculcando eso. Yo creo que es posible, tenemos casos de gente que no es armenia, que está totalmente integrada. No son los más, pero bueno, gente que está totalmente integrada a la colectividad. A medida que va avanzando y nos vamos alejando de aquella generación que vino escapando del genocidio, se va haciendo cada vez más difícil. Sí. ¿Y crees que la comunidad armenia en Montevideo está muy unida hoy en día? Bueno, es un tema, ¿no? Yo creo que hay diferentes intereses. Creo que cada parte de la comunidad tiene su propio interés y a veces es difícil conciliar eso. Supongo que a medida que van avanzando generaciones es cada vez un poco más fácil. Los jóvenes se dan más entre ellos. Antes las diferencias entre las distintas posiciones de la colectividad era un poco más, era más combativa, ¿no? No se aceptaban unos a otros. A medida que fueron naciendo nuestros hijos y ahora los hijos de nuestros hijos, es como que se acepta más, ¿no? De hecho, en Armenia no, vos preguntás, o sea, la gente no sabe de las distintas posiciones que hay en la diáspora. Ellos, para vos sos armenio, no te preguntan de qué parte sos. Entonces, si se dejan los intereses de lado y se trabaja para un mismo fin, es posible. Yo creo que, no sé si está unida, pero sí se trabaja más en un fin común.
pero bueno, cuando se anteponen los intereses partidarios o personales o de un sector, y bueno, es más difícil, ¿no? Combinar. Sí. Yo creo que a veces resulta difícil tener una misma visión y tirar por Armenia, ¿no? Porque lo que hay que tratar de mantener y preservar, yo creo que ya es Armenia directamente. Sí. ¿Y tienes deseos para la comunidad armenia aquí o en general en el mundo? Y trabajar para mantenerse, que ya es bastante. Sí. Es un trabajo bastante Sí. importante, Sí, ¿no? Y creo que cada vez más duro. sí, Y todos somos responsables. sí. Sí. ¿Hay algo más que quieres decir? Tengo una pregunta más, pero si quieres añadir algo. No, yo creo que con respecto a esta pregunta ya transmití bastantes Sí, cosas, una creo visión que sí. bastante importante. Creo que tengo derecho a ser bastante más crítico que otros al respecto de eso. Ni mejores ni peores, diferentes. Y creo que, sí, también como decía Alicia, creo que las nuevas generaciones, las futuras generaciones tienen una responsabilidad mucho mayor, les estamos legando algo mucho mayor que es que se comuniquen mejor, se entiendan mejor y entiendan que deben estar alineados tras un objetivo común. A tu pregunta concreta, yo creo que todavía hay agendas particulares o partidarias que no están alineadas, que van detrás de otros objetivos mucho más personales, digamos, y no de la comunidad en su conjunto o de la armenidad en su conjunto. Pero como manifesté hace unos minutos, creo que también hay un debe en ese sentido de la propia República de Armenia, porque está preocupada por otras cosas. Está preocupada primero que nada por su sobrevivencia, y eso es natural. Entonces, desde la diáspora tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y efectivos para poder ayudarlos en las dos cosas. Ayudarlos en la sobrevivencia, o sea, poder hacer que nos escuchen de que podemos ser un aporte positivo, no solo donando dinero o llevando dinero para invertir, sino porque hay una experiencia en la convivencia, digamos, democrática occidental totalmente diferente que vale la pena experimentar. La contribución puede ser mucho más que eso, y a mí me gustaría, entiendo que es muy difícil, es muy complejo, pero creo que distintas organizaciones y algunas personalidades en el mundo armenio, en la diáspora, deberían constituirse en una especie de cuerpo conjunto, en una organización mucho más coordinada de lo que hay, elaborar un plan, desarrollarlo, establecer la forma de implementación y presentarlo en Armenia. Sí. Y también entiendo que algunas personas con mucha más visión, con mucho más, sí, seguramente la palabra iluminada no sea lo correcto, pero es lo que me sale ahora, lo están pudiendo hacer a su manera, y algunos los vamos a tener que seguir, nos vamos a tener que sumar detrás de eso, porque su tarea está demostrando ser efectiva. Está demostrando que son capaces de marcar una línea de trabajo, y que esa línea de trabajo para los jóvenes armenios y para las nuevas generaciones de Armenia pueden ser muy importantes y pueden ser de alguna manera un gran camino, una gran autopista para su sobrevivencia y para el fortalecimiento de la República de Armenia. Del otro lado, creo que puedo decir que soy parte de uno de los procesos. Hace muchos años, junto con otras personas, tomamos el desafío y el compromiso ante otro organismo y otra institución mundial de que había que preservar y salvar, en ese caso, lo que era el Colegio Nubarian en Uruguay, como núcleo, como una plataforma de desarrollo a futuro de otras actividades.
Y hoy eso está en camino, ya está funcionando. Y hoy podemos decir que eso ya trasciende los muros del propio edificio. Y ya, tú conociste el otro día, estuvimos allá, y ya no es una sola localización en una parte de la ciudad, sino que ese nombre y todo lo que conlleva tras la gestión de un instituto educacional trasciende a otros ámbitos y tiene justamente personas ajenas a la colectividad armenia, a la comunidad armenia, y que no tienen ascendencia armenia, que aceptan ser partícipes de ese proceso, que aceptan que la cultura armenia les resulta algo nutritivo, algo que llena su espíritu y que maneja los valores que le gustaría que sus familias y sus grupos cercanos apliquen y a través de los cuales se desarrollen. Y creo que esa es la forma en que el famoso Gang Vidilinenk Utershadanank, esa es una forma de hacernos más, porque en realidad a nivel mundial somos muy pocos y podríamos ser muy insignificantes, y sin embargo seguimos haciendo ruido, seguimos molestando e incomodando, pero de la mejor manera, de forma positiva, y tenemos pruebas de que cada vez que en Uruguay pasa algo, se hace algo y se mueve algo, nuestros adversarios políticos, o digamos enemigos políticos de la República de Armenia, se mueven y trabajan en contra y hacen lobby y se contactan con los estados y se contactan con el gobierno uruguayo, así como el gobierno argentino, y tratan de trabajar en contra nuestro. Sí. O sea que no hay mejor prueba de las cosas que se hacen y del resultado que puede dar que tus adversarios te miren y te estén combatiendo. Porque quiere decir que algo de lo que haces da resultado o mucho resultado. O tienen miedo y toman las precauciones para que no lo sea. Eso sí, todos somos muy responsables de que eso continúe. Sí. Muy interesante. Sí, siempre termino mis entrevistas con la misma pregunta, pero creo que ya has respondido a la pregunta un poco, pero siempre pregunto sobre qué significa la armenidad para vos. Pero, sí. Para mí la armenidad, ¿qué significa? Es un sentir, es mi sangre, es mi antepasado. Si no hubiera ocurrido el genocidio, yo habría nacido allá. Entonces, yo soy uruguaya, pero es parte de mi historia, la armenidad, es parte de mi vida, es mi historia, no parte de mi historia, es mi historia y bueno, es parte mía, es una parte mía, es mi sangre. Sí. No sé si... Yo, más allá de todo lo que dije, podría decir que es Eutiun, es el ser armenio. Tenemos el ADN, tenemos la genética, tenemos el fenotipo, tenemos la forma de la cara, de la nariz, y hasta a veces lo de ser combativos o muy combativos en muchas cosas, que es producto del ser armenio. Hace muy poquitos días tuvimos la oportunidad de tener un intercambio con la actual embajadora de Armenia en Uruguay y la novel embajadora uruguaya designada para Armenia, que va a asumir el 17-18 de febrero. Un intercambio con las dos, o sea, dos mujeres capacitadas de carrera profesional en lo que sería la diplomacia, las relaciones internacionales, diría que muy formadas, muy afectas también, entendiendo la importancia, la relevancia de los temas de la educación, además de lo que es el relacionamiento y los intereses entre los países. Entonces creo que, como dije mucho antes, hay mucho por hacer todavía, y cada uno desde nuestro lugar y según las etapas de la vida. Hay momentos en los que tenemos que actuar
y estar ejecutando y estar al frente del tema. Hay momentos en los que tenemos que estar de alguna manera elaborando, creando, pensando escenarios, ideas, planes, para que otros también los puedan madurar y los puedan llevar adelante, y otros en los que nos vamos retirando y estamos detrás, somos la línea de apoyo, somos la línea de resguardo para que los jóvenes, para que nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos y los que están en el medio entre la edad de nuestros hijos y nosotros, sientan que vale la pena trabajar por eso, trabajar por la armenidad, y que estamos atrás de ellos cuidándolos y respaldándolos. Y que cuando alguien quiera venir a actuar contra ellos o agredirlos o generar algún daño, primero se van a tener que encontrar con nosotros. La primera línea de defensa, la primera línea de discusión, primero que nada de las ideas y después de la ejecución, es la nuestra, para que las nuevas generaciones puedan seguir trabajando con total tranquilidad y con total libertad con respecto a lo que ellos crean que será la armenidad de futuro, y la armenidad para ellos, que ya no va a ser la nuestra. Sí. Eso es lo que creo que puedo redondear. Sí, bueno, muchas gracias por hablar conmigo y todo. Sí. Gracias a vos. Para nosotros un placer. Nos encantó recibirte en Uruguay. Gracias por esperar la posibilidad justamente de poder hacerlo juntos, Sí, que claro. con unos días de diferencia podíamos hacerlo los dos. Y éxitos en el proyecto y en tu carrera profesional, en lo que decidas hacer, y que seas un nuevo soldado, una nueva persona más que trasciende al apellido armenio, pero que logra plegarse a nuestra causa de los armenios. Gracias, gracias.